Hermanos, soy Pablo Mateo. Me da mucho gusto saludarlos. Acompáñenme a conocer algunos avances de la construcción en Monte Sión. Se han empezado a construir los muros laterales de nuestro auditorio principal, donde se albergará a nuestra congregación en los servicios de jueves y domingo. Estos muros cuentan con 8 metros de alto y cumplen con el diseño realizado en los planos de nuestro templo. Se realizó la construcción de 10 salones para impartir las clases de escuela de semillas, en donde domingo a domingo un equipo de más de 35 maestros atienden a aproximadamente 200 niños para enseñarles la palabra de Dios. Gracias a sus aportes es posible continuar con la construcción de nuestro templo. Estamos seguros de que Dios proveerá y recompensará su generosidad. Ahora escucharemos la palabra de Dios impartida por nuestro pastor Rosalío Charú. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más por tener esta bendición de encontrarnos en comunión con el Señor, en comunión con nuestra familia, pero especialmente en comunión con la palabra del Señor. Lo felicito por estar atento al mensaje de este día y también lo felicito porque sé que usted ha estado leyendo y meditando en la palabra del Señor toda la semana, como lo hemos practicado ya por algunos años. Gracias a Dios por ello, porque si nos mantenemos en la palabra y en la oración, vamos a salir vencedores, vamos a ser victoriosos, vamos a superar no solo esta, sino cualquier crisis que tengamos que enfrentar en la vida. Así que, hermanos amados, hoy domingo 24 de mayo, vamos a ir a la palabra del Señor. Prepare su corazón, su mente, abra su Biblia, busque su Biblia, tome su Biblia y ábrala en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo 65, Salmo número 65. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, y con eso vamos a abrir nuestra meditación de esta ocasión. Leemos el versículo 1 y luego vamos a seguir meditando en los versículos que siguen. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a la palabra del Señor. Salmo 65:1 dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Leo de nuevo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Muy bien. Quiero que meditemos en esta oportunidad acerca de ese Dios a quien debemos alabar. Un Dios que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Un Dios a quien debemos adorar y alabar continuamente, siempre. Así que ese es el pensamiento sobre el cual vamos a estar avanzando en el Salmo 65. Vamos a meditar en la gloria de Dios en Sión. Ese es el primer asunto o el primer punto de nuestra enseñanza. La gloria de Dios en Sión. Bien, la alabanza, la oración, el perdón y la gracia son elementos de la verdadera adoración. De eso hablan los versículos 1, 2, 3 y 4. La alabanza, la oración, el perdón y la gracia. Estos elementos son fundamentales para una verdadera adoración. El énfasis en este salmo está puesto en la adoración, pero en la adoración pública,
en la adoración en el templo, en el santuario. Es decir, en Sión, así dice el versículo 1, tuya es la alabanza en Sión. Sión equivale a los atrios, equivale a la casa del Señor, equivale a su santuario. Eso lo veremos en los versículos que siguen. Sión era el nombre donde estaba la ciudad de Dios y el santuario. Eso fue lo que vimos hace 8 días en el Salmo 46. Dijimos que la ciudad de Dios y el santuario equivalen a la iglesia. Pero hoy estoy diciendo que Sión es el monte donde se encontraba la ciudad de Dios y el santuario, o sea, el templo. La palabra tuya es, según el versículo 1, tuya es la alabanza en Sión. Esa palabra tuya es, también se traduce en otras versiones, a ti te corresponde. Y esa palabra tuya es, o a ti te corresponde, en su original, contiene la idea de guardar silencio o resignarse. Es decir, silencio o resignación. Y la traducción podría ser, para ti, Señor, el silencio es alabanza. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. El silencio y la resignación también alaban al Señor, adoran al Señor. Y es que hay ocasiones cuando no sabemos qué decir, no sabemos cómo explicar lo que sucede, no sabemos qué pensar o qué decir de las circunstancias que nos rodean, y no tenemos más que guardar silencio. Y viene a mi mente aquella ocasión cuando le dieron la noticia a Job de que él había perdido todo, había perdido a su familia, había perdido sus animales, había perdido su casa. Y cuando ya no tenía nada, su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque ya Job estaba afectado no solamente por todo lo que había perdido, sino porque también su salud estaba, en cuanto a su salud, él estaba totalmente quebrantado. Pero oiga lo que respondió Job: como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. Le dijo a su esposa: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Guardar silencio. Hay ocasiones en que no sabemos por qué suceden las cosas, por qué pasan las cosas. No tenemos una explicación para o sobre aquello que nos está sucediendo. En alguna ocasión he enseñado que las pruebas son pruebas precisamente cuando no tienen explicación. Porque si tienen explicación significa que hay una causa que explica la prueba o la tribulación. Pero prueba en sí es cuando no hay explicación a las cosas que nos están pasando. Y eso pasaba con Job. Así que Job guardó silencio. Por lo tanto, el silencio y la resignación muchas veces también es una alabanza que Dios recibe de nosotros. Me acuerdo de aquel pasaje cuando al profeta Ezequiel el Señor le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel fue: Señor, tú lo sabes. Yo no sé. No tengo ninguna explicación. Tú lo sabes. Hay cosas que solo Dios sabe. Hay cosas que nosotros no tenemos para lo cual nosotros no tenemos una respuesta.
Entonces, el silencio y la resignación viene siendo alabanza para Dios. Job guardó silencio y no atribuyó despropósito a Dios. Su silencio glorificó a Dios. Así que Dios recibe la alabanza en Sión. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Así que, hermanos amados, la gloria de Dios en Sión tiene que ver con nuestra alabanza. Tiene que ver con nuestra alabanza. Debemos alabar al Señor. Debemos adorar y alabar al Señor en todo tiempo. Y en los primeros 4 versículos de este Salmo 65 encontramos 3 razones por las cuales debemos alabar al Señor. Repito, 3 razones por las cuales debemos alabar y adorar al Señor. Número 1, Él escucha la oración. Él ha oído nuestras oraciones. Él escucha la oración de los que le invocan. Esa es la primera razón. La segunda razón es que Él perdona nuestras rebeliones. Él ha perdonado nuestras rebeliones. Y la tercera razón es que Él nos escogió para que le adoráramos. Así que veamos estas 3 razones en este momento. Analicemos los pasajes que siguen a continuación después del versículo 1. Versículo 2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Esa es la primera razón por la cual debemos alabar y adorar al Señor, porque Él es un Dios que escucha, Él es un Dios que oye, Él atiende la oración, su oído está presto a la oración de los justos. Él oye la oración. El versículo 2 dice: tú oyes la oración. La oración es un regalo que Dios nos ha dado. Es un recurso infalible, es algo que no falla. La oración es un arma que nosotros tenemos. Mientras podamos orar, estoy seguro que seremos vencedores, saldremos victoriosos de cualquier prueba o tribulación o circunstancias adversas, de cualquier situación adversa. Saldremos adelante si oramos, porque Dios oye la oración. Así que la oración es un regalo que tenemos de Dios. Dios nos ha dado la oración como un regalo. Oramos porque Dios anhela tener comunión con nosotros. Oramos porque la Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo, cuando estamos en buenos o cuando estamos en malos tiempos, cuando las cosas son buenas o son difíciles, debemos orar. Así dice el apóstol Pablo, así se lo dice a los Efesios: debemos orar en todo tiempo. Debemos orar sin cesar, debemos orar siempre, debemos estar siempre orando. Oramos porque la oración nos pone en contacto con lo invisible, con lo sobrenatural, con lo eterno. Por medio de la oración podemos ver las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Dios escucha la oración y nosotros los creyentes sabemos que Dios nos ha dado la oración como un regalo y oramos precisamente porque cuando oramos entramos en contacto con el infinito, con lo eterno, con lo sobrenatural, con lo invisible. Oramos porque Dios ha dicho en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Es bien sencillo. Eso le dijo el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y esa es una promesa que todo creyente puede atribuirse, puede asirse de esa promesa. Dios lo ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Así que debemos alabar al Señor porque Él nos escucha, porque Él nos oye, porque atiende la oración que nosotros hacemos. Y por lo tanto debemos ejercitar,
debemos practicar, debemos perseverar, debemos persistir, debemos ser constantes en la oración. Oremos, como dice la Biblia, en todo tiempo. Estos son tiempos difíciles. Bueno, oremos, hagamos oración. Así lo dice el apóstol Santiago. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. Oremos. ¿Por qué? Porque Él oye la oración. A ti vendrá toda carne, dice el salmista. Y eso significa que todos, al final todos tendrán que venir y buscar ayuda, auxilio, socorro en aquel que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce. Así que, hermanos amados, debemos alabar al Señor porque Él escucha la oración. En segundo lugar, debemos alabarle y adorarle porque Él ha perdonado nuestras rebeliones. Dice el verso 3 del Salmo 65. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Esa es la segunda razón por la cual debemos alabar al Señor. Él perdona nuestras rebeliones. El perdón en el Antiguo Testamento dependía de animales sacrificados. En el Antiguo Testamento, para que una persona se reconciliara con Dios y Dios le perdonara sus faltas, la persona tenía que ofrecer un animal, un cordero, una oveja, un chivo, un toro, un becerro. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. Así lo dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento se establece el sistema de sacrificios y holocaustos para que Dios perdonara el pecado de la nación, de la familia o del individuo y aún de los sacerdotes. Así que en el Antiguo Testamento el perdón dependía de animales sacrificados. El salmista miraba el perdón en tiempo futuro. Él dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Así que el salmista está refiriéndose al perdón de Dios como algo que estaba en el futuro. Claro, porque el perdón total, el perdón perfecto, el perdón completo, nunca sucedió por medio de los sacrificios de los animales. El perdón perfecto vendría cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesús, entregara su vida en expiación por nuestros pecados. Cuando Él muriera y derramara su sangre en la cruz por nuestras rebeliones, allí Dios estaría perdonándonos todos nuestros pecados. Así que el salmista miraba ese perdón en el futuro. Ahora nosotros lo vemos en el pasado. Dios ha perdonado nuestras rebeliones. Esto es hermoso porque el perdón nos abre las puertas para entrar en su casa. No tendríamos el privilegio de entrar por las puertas con regocijo. No tendríamos el privilegio de entrar al santuario, al templo de Dios, a la ciudad de Dios, a Sión. No tendríamos ese privilegio si no estuviéramos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Hemos sido perdonados por medio de la sangre derramada en la cruz. Y ese perdón nos abrió la puerta para entrar en su casa. Por eso dice el verso 4, léalo conmigo. Dice el verso 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Él nos escogió. Esa es la tercera razón por la cual debemos alabar al Señor. Ya dije que la primera es el hecho de que Él escucha la oración. Él nos oye cuando le invocamos. Y en segundo lugar, Él perdonó nuestras transgresiones. Pero la tercera razón por la cual debemos alabarle es porque Él nos escogió.
Y el que Dios nos haya escogido nos hace gente dichosa, nos hace personas dichosas. La palabra bienaventurado significa extremadamente dichoso, extremadamente feliz. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dichosa la persona que ha sido escogida por el Señor. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, si usted ha reconocido a Jesús como su única salvación, como su único Salvador, y lo ha convertido o lo ha hecho Señor de su vida, entonces usted ha sido escogido por el Padre, por Dios el Padre, para que habite en su templo, en su santuario, para que le alabe en Sión, para que usted adore al Dios verdadero. Usted es dichoso porque Dios lo escogió, como dice el apóstol Pablo, lo escogió desde antes de que el mundo fuera. Dios nos escogió, Dios nos apartó, Dios nos conoció, Dios nos llamó en Cristo. Por medio de Cristo, Dios ha cumplido ese propósito eterno que tenía para con nosotros. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si Jesús mora en su vida, si usted es templo del Espíritu Santo, entonces usted es dichoso, dichoso porque ha sido escogido por el Señor. El Señor lo trajo a usted hacia Él. Dice aquí, dichoso es el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Así que habitar en sus atrios es tener comunión con Él. Habitar en su casa, habitar en su templo, es estar en perfecta comunión con Dios. Es gozar de comunión, de perfecta comunión con el Dios verdadero, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las luces, el Dios de los espíritus y Dios de toda carne, el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra, ese Dios eterno, ese Dios invisible, ese Dios perfecto. Es estar en comunión con Él. Si tenemos a Cristo en el corazón, Dios está en plena comunión con nosotros. Eso es estar en sus atrios, es estar en comunión perfecta con Dios. Muy bien, estas son las tres razones por las cuales debemos alabar al Señor. Repasamos. Dios escucha nuestra oración o nuestras oraciones. Dios oye la oración de todo aquel que le invoca. Si lo hace en el nombre de Jesús, Dios está atento a esa oración. Si lo hacemos en el nombre de Jesús, Dios está atento y dispuesto a escuchar y a responder nuestras oraciones. Él ha perdonado nuestras rebeliones. Él nos ha escogido para que le adoremos. Como dice el apóstol Pablo, nos escogió para alabanza de su gracia. Nos escogió para su adoración, para su alabanza, para que fuéramos como una especie de trofeo de su misericordia, de su amor y de su gracia. Así que, hermanos amados, esas son las razones por las cuales debemos alabar y adorar al Señor. Gloria a Dios. Bien, dijimos que la gloria de Dios está en Sión. Y Sión es sinónimo de la ciudad, del templo. Cuando dice la Escritura, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, está diciendo, tuya es la alabanza en el templo, en el santuario, en tu casa. Gloria a Dios. Entonces, en tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, Sión era un monte, la ciudad era Jerusalén, el templo era el santuario era el templo,
pero esto ya lo explicamos. Ahora, todas estas cosas tienen cumplimiento en la iglesia. De manera que podríamos decir con toda claridad, Dios es alabado en la iglesia. Dios es glorificado en medio de los santos que forman su pueblo, la iglesia. Así que veamos otro punto más en el Salmo 65. La gloria de Dios entre las naciones. Y esto lo ubicamos, esto lo encontramos del versículo 5 en adelante. Dice el versículo 5: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. La gloria de Dios entre las naciones. Él es la única esperanza en todo lugar de la tierra. Así lo dice el verso 5. Esperanza de todos los términos de la tierra. Él es la única esperanza que los hombres tienen en cualquier lugar de la tierra. Él es el único que sosiega el estruendo de los mares y el alboroto de las naciones. Él es el único que puede hacer que haya paz y tranquilidad en la tierra. Sus maravillas son las fuerzas de la naturaleza. Dice el verso 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. ¿Qué son esas maravillas? Pues son las fuerzas de la naturaleza. El viento, el fuego, la tierra tiembla. Y todo lo que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza dejan a los seres humanos, los dejan atónitos, los dejan impresionados, porque esas son las maravillas de Dios. El hombre no puede contra la naturaleza. El hombre no puede luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Por eso dice el verso 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Y dice al final, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Sus maravillas son las fuerzas de la naturaleza. Pero dice que Él alegra también la mañana y la tarde con la salida y con la puesta del sol. ¿Ha contemplado usted hacia el este por la mañana, cuando el sol aparece detrás del volcán, detrás del cerro, detrás del monte? ¿Ha visto usted ese amanecer? ¿Ha visto usted hacia el oeste cuando el sol se pone, cuando el sol se desaparece y cuando sus rayos se van desapareciendo en el horizonte, en el oeste? ¿No es hermoso? Aquí dice, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Ver la salida del sol y ver la puesta del sol en la mañana y en la tarde. Eso trae alegría a nuestra vida, a nuestros corazones. Así que no solo sosiega el estruendo de las aguas, no solo sosiega el alboroto de las naciones, no solo nos impresiona con las fuerzas de la naturaleza, sino Dios también nos alegra cada mañana con la salida del sol y nos alegra cada tarde con la puesta del sol en el oeste. La mañana, la tarde, el día, la noche, el verano, el invierno, la primavera, el otoño, todo glorifica a Dios y testifica de su existencia. Todo eso nos dice que Él está presente, que Él tiene el control de todo, del universo, de la naturaleza en su totalidad. Dios lo controla todo. Así que, hermanos amados, debemos alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica entre las naciones.
todos los pueblos no pueden evitar reconocer que todo lo que vemos son maravillas que Él ha hecho, que Él ha creado. ¿Dónde es el lugar donde el pueblo de Israel debía regocijarse en el Señor? Bueno, en Sión. Sión era el monte donde estaba la ciudad de Dios. Sión era el monte donde estaba el santuario del Señor. Allí era donde el pueblo debía alabar, adorar y regocijarse y alegrarse en el Señor y darle gracias por todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Sión es el lugar donde anhelamos alabar a Dios, porque Él ha escuchado nuestras oraciones, nuestras súplicas, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha escogido. Por esas razones es que anhelamos adorar al Señor. Debemos adorarle, porque su presencia está en Sión, en el monte de Dios, donde está la ciudad de Dios y su santuario. Ahí es glorificado el Señor, pero su gloria también está en todas las naciones. Y todos los rincones de la tierra y los rincones del mar tendrán que venir y reconocer que Él es el gran Dios todopoderoso, el soberano de la tierra. Sión es el lugar entonces donde nosotros también anhelamos alabar al Señor. Sión es el sitio, es el lugar donde también nosotros esperamos regresar. Es el lugar a donde queremos volver para alabar al Señor, para darle gracias. Porque Él ha escuchado nuestras oraciones, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha escogido para que habitemos en su presencia, en comunión perfecta con Él. Él nos escogió. Sión es el monte donde anhelamos cumplir nuestras promesas. Porque el verso 1 dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Los votos son aquellas promesas que en algún momento lo hicimos verbal o en nuestra conciencia, en silencio, pero nos propusimos, nos decidimos, nos propusimos servirle, adorarle, nos propusimos seguirle, leer su palabra, orar, dar testimonio de su poder, de su palabra. Esos son los votos que debemos cumplir. Sión es el monte donde anhelamos cumplir nuestras promesas. Hermanos amados, estamos orando todos los días para volver a ese lugar donde empezamos el 1 de marzo, donde estuvimos alabando al Señor el 1 y el 8 de marzo, pero pues por las circunstancias que se vinieron ya no pudimos seguir reuniéndonos en ese hermoso lugar que Dios nos ha dado. Pero allí es el lugar donde muy pronto volveremos, o aquí, porque aquí estamos en este momento. Aquí es el lugar donde muy pronto estaremos nuevamente alegrándonos, alabando al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras ese tiempo llega, sigamos orando, sigamos leyendo su palabra, permanezcamos firmes y fieles al Señor. No bajemos la guardia, oremos y miremos hacia arriba. El Señor tiene control de todo lo que está pasando en el mundo. Estamos seguros que Él nos guardará en la hora de la prueba. Hermanos, demos gracias al Señor en esta ocasión. Yo quiero invitarles a que le demos gracias a Él haciendo una oración para concluir esta meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, tú siempre nos has escuchado, porque tú eres el Dios que oye la oración.
Tú nos has perdonado nuestras rebeliones y nos has escogido para que habitemos en tu casa. Por eso, Señor, en esta noche te damos gracias, porque nos has concedido ser pueblo tuyo, nación santa, pueblo escogido, una familia especial para ti. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes de cualquier dificultad, de cualquier tribulación, de cualquier prueba que ha venido sobre la tierra. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, guarda la vida de mis hermanos, Señor. Permítenos, Señor, permítenos y concédenos el privilegio de regresar a Sión para alabar y bendecir y glorificar tu nombre. Bendice la vida de cada uno de mis amados hermanos que en esta noche están juntos como en familia, escuchando tu palabra, en comunión contigo. Y bendice a aquellas personas que aún no conocen, que no saben, Señor, que sus pecados ya fueron perdonados hace 2000 años. Ellos solo necesitan reconocer que tú eres su única salvación. Señor, haz que esto ocurra en sus corazones. Haz que ellos puedan conocerte como el único Salvador de sus vidas. Y a tu pueblo, Señor, bendícelo y guárdalo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía a nuestro mensaje. Comparte todo el contenido que nuestra iglesia ha dispuesto para bendecir tu vida. Usa el hashtag Fe Más Que Nunca para compartir tus palabras de ánimo con la demás congregación.